nos regala días tan hermosos. Amén. Dios es bueno. Le agradezco por haber gastado su fin de semana acá, unas horas, y invertir, me gustó esa palabra, gracias por corregirme, por invertir su fin de semana, su tiempo acá, y de verdad vamos a orar porque el Señor multiplique los beneficios de estar acá. Amén, gloria a Dios. Quizás algunas cosas las hemos bombardeado con varios conceptos anoche y anteanoche, y quiero poder aclararlos un poquito, y lo voy a hacer como lo haría con niños. ¿Me permite que les hable como a niños unos instantes? No se sienta molesto por eso, ¿vale? Le puedo rogar que nos apague un poquito la luz y me ayude con la proyectora. Quiero mostrarle unos gráficos. Y bien, quiero que vea un ratito los dibujitos. Aunque usted ve 3 niños, es uno solo. Uno de ellos es el espíritu, el otro es el alma y el otro es el cuerpo. ¿Cómo los reconoce? El espíritu tiene dibujado un globito, un balloon en la remera, en el t-shirt, ¿lo ve? Es el de arriba. El alma tiene dibujado ¿qué? Un corazón. Y el cuerpo tiene dibujado un brazo, la fuerza. Ahora, lo que usted está viendo es un niño alineado con Dios. Espíritu que gobierna su alma y el alma que gobierna su cuerpo, ¿correcto? ¿Qué pasa cuando el alma tome el lugar equivocado? Por ejemplo, ¿quién está arriba o quién está gobernando ese ser? El alma. Note que no puede tener equilibrio el alma. Nuestras almas son un poco desequilibradas. Ahí está el alma. El espíritu se sujeta donde le corresponde estar. No hay ningún problema. Y el cuerpo cumple su función, pero puede notar que hace mucho esfuerzo con las piernas. ¿Por qué? Porque mientras más se mueve el que está arriba, más me desequilibra a mí que estoy abajo. ¿No es cierto? El alma no tiene el instrumento para escuchar a Dios, pero el espíritu sí, ¿correcto? Mire el gráfico. ¿Está mirando los gráficos? ¿Puede ver usted cómo el alma tiene el instrumento para oír a Dios claramente, y él se lo dice el espíritu tiene el instrumento para oír y él se lo dice al alma y el alma se lo comunica al cuerpo, ¿correcto? Ahora, cuando el alma trata de mire el gráfico con calma, analice lo que está haciendo el alma. Analice lo que está haciendo el espíritu. ¿Y el cuerpo en qué anda? O sea, ¿por qué? Porque el alma no está entrenada para escuchar a Dios. ¿Qué es cobertura espiritual? El que tiene la cobertura es el espíritu. El espíritu puede proteger al alma y puede proteger al cuerpo porque el espíritu tiene el paraguas, ¿nota? Entonces llueve, pero él tiene el paraguas. Cuando está alineado el ser, todo el ser es protegido, ¿correcto? Pero ¿qué pasa cuando el alma está gobernando la vida de una persona? Va a llover. ¿Usted cree que un niño puede entender esos gráficos? A ver, ahí tiene otro. El espíritu está hablando, dando instrucciones al alma. Ahora note lo que hace el alma. ¿Qué hace el alma? Conecta al cuerpo con el espíritu. Usted sabe que con estos gráficos nosotros enseñamos a los niños a moverse en el mundo espiritual. Ahora mire aquí el alma de una persona que no es creyente.
literalmente está cazando mariposas. El espíritu tiene algo, pero no sabe cómo usarlo. Y el cuerpo no tiene comunicación con el espíritu. ¿Verdad que sí? Mire ese gráfico. Un niño que no conoce a Jesús. Su espíritu está ¿qué? ¿Puede ver los conejitos en sus pies? Está con traje de pijama, ¿verdad? ¿Y puede verlo? Está dormido su espíritu. Su cuerpo está sufriendo enfermedades, ansiedades, y el alma está distraído. Entonces nosotros le enseñamos a un niño que debe sujetar su alma debajo de su espíritu y que así hay una armonía completa en su ser. En una familia es igual. En una familia es el papá quien es la cobertura de toda la casa, ¿correcto? El papá, la mamá y los chicos. Lo que se aplica a una vida se aplica a una familia. El papá puede dar protección a toda la familia. ¿Qué pasa cuando los hijos no obedecen a los papás? Están fuera de alineamiento. ¿O qué pasa cuando la mamá toma el lugar del papá? Entonces resulta que el alineamiento, permítame que utilice esa palabra, que yo aprendo a hacer en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo, me sirve para mi familia, me sirve para mi empresa, me sirve para la congregación. Todo responde a un orden divino en el cual Dios me ha creado. Entonces usted puede ver ahí a la pobre mamá queriendo cubrir a toda la familia con la cartera. La puede ver ahí. Y el papá está ahí tratando de sostener la casa, pero no era el diseño correcto. ¿Estamos bien? Me quedo con el gráfico que refleja al niño que no conoce a Jesús. Su espíritu dormido, su cuerpo siendo afectado y su alma desconectada. Ahora, chicos, ¿entendieron? Entonces vamos ahora a conectar nuestra alma con nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Y entonces les enseñamos a orar. Les decimos, vamos a orar así. Le ordeno a mi alma sujetarse a mi espíritu en el nombre de Jesús. Le ordeno a mi cuerpo sujetarse a mi alma en el nombre de Jesús. Y le ordeno a mi espíritu sujetarse al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Me alineé. ¡Pac! Muy sencillo. Le ordenas a tu cuerpo que se alinee a tu alma que se alinee a tu espíritu y a tu espíritu que se alinee al Espíritu de Dios. Un niño puede hacerlo en 2 minutos y sabe que es lindo escuchar los días después porque dicen, ay, profe, me alineé. El otro día le quería romper las muelas a un niño y no lo hice. Cuéntame cómo fue eso. Me hizo renegar, pero ¿sabe qué? Le dije a mi alma que se alineara y se me fue el enojo. Entonces, qué bueno. Gloria a Dios, tienes que explicárselo a tu papá. Entonces, es interesante porque, ya se me lo quito. Bueno, es interesante porque de verdad todos nosotros necesitamos aprender a vivir alineados. Amén. Y no es algo difícil. La familia, la iglesia, la empresa debe alinearse con Dios. Ok. ¿Hay poder en las palabras? Sí lo hay. Vamos a mostrarles un pequeño video. Dura 4 minutos, casi 5 apenas. Está en inglés. Me va a ayudar mi querido amigo Manny. Venga para aquí, Manny, manito. Vamos a bajar un poquito otra vez la intensidad de la luz del salón. El material habla acerca de lo que es la física cuántica. Ahora, estamos tratando de ser un poco niños, ¿vio? Les he enseñado qué es alinearse espiritualmente con gráficos en 1 minuto. Ahora usted va a entender un poquito de física cuántica también en 1 minuto. Previamente, voy a mostrarle un gráfico bien cortito. ¿Me puede dar salida de la pantalla, por favor?
Eso que usted ve ahí es un átomo. Un átomo es una partícula muy pequeña, es de lo que están hechas todas las cosas. Hasta 1930, 40, se suponía que la partícula más pequeña que existía en el universo era el átomo. Pero hubo un físico llamado Max Planck que empezó a enseñar de que había partículas más pequeñas que el átomo todavía. Él estaba hablando, por ejemplo, en el caso particular del gráfico que ustedes tienen, ahí tiene usted el núcleo de un átomo que está formado por protones y neutrones y tiene a los electrones orbitando alrededor del átomo. ¿Estamos bien? Este púlpito está hecho de átomos. Los asientos, usted también está hecho de átomos. Entonces, lo que se consideraba hace unos 50 o 60 años la partícula más pequeña, hoy día la partícula atómica se puede dividir aún más. Cuando se libera la energía de una partícula atómica, se produce lo que se llama energía nuclear. ¿Estamos? Ahora, hoy día podemos ver, ahí está un protón. El protón es ese circulito rojo que tiene arriba en el gráfico. Y puede darse cuenta que está formado por 3 quark. ¿Qué son los quark? Los quark son partículas más pequeñas que el átomo, más pequeñas que el electrón o el neutrón o el protón. Son partículas de energía. Entonces, vamos a suponer esto. En este púlpito habían 3 millones de átomos. Pero resulta que en cada átomo existen, por decirle algo, estoy jugando, ¿verdad? 5 electrones. Y dentro de cada electrón existen 3 quark. ¿Cuántos quark hay? Multiplique. ¿De qué me sirve esto? Bueno, en el libro de Hebreos hay algunos pasajes bien interesantes que uno no los llega a entender del todo, sencillamente porque quizás no los agarra con una comprensión muy profunda. Hay un capítulo entero dedicado a la fe en el libro de Hebreos. ¿Cuál es? El famoso capítulo 11. Voy a leer 2 versos y usted me va a ayudar a traducir. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Váyase a Hebreos 1. En el libro de Hebreos 1 también está hablando acerca de este tema. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo lo hizo? Por la palabra. Capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Wow. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quiero que note las palabras que utiliza. Sustancia. Usted no va a encontrar otro libro en el Nuevo Testamento que hable de sustancia. Parecería que el que escribió el libro de Hebreos era un físico. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. En pocas palabras, dice acá de que Jesús, el creador de todas las cosas, es el que mantiene los átomos unidos entre sí. Dice: quien mantiene, versículo 3, sustenta todas las cosas por su palabra. Él es la imagen misma de su substancia. ¿Ustedes sabían que las aves cantan? ¿Ha escuchado hablar del canto de las ballenas? ¿Ha escuchado hablar del canto de los planetas? Yo tengo una grabación hecha aquí en 1945, capturado por radiotelescopios norteamericanos, donde se escucha el canto de los planetas.
Toda la creación canta. Si me da salida más rato, se las hago escuchar. ¿Sabe? Cuando los científicos capturaron eso, dijeron, ¿qué es eso? Somos ateos, ¿verdad? Pero esos parecen ángeles. Técnicamente no pueden haber ondas de sonido en el vacío, ¿correcto? Las ondas de radio, las ondas de sonido se pueden mover a través del éter. La autopista es el aire. En el vacío o en el espacio no hay aire, hay vacío. ¿Cómo puede estar llegando este sonido? Porque no llega como sonido, llega como impulsos magnéticos. ¿Y qué es lo que uno escucha? Cantos. Toda la creación canta. Usted sabe que si usted le pone un micrófono a un elefante, el elefante emite unos sonidos que no se escuchan a simple oído. Tienen una frecuencia tan grave que van por abajo, pero va por kilómetros. ¿Qué ha hecho por muchos años el hombre? Como no lo puede escuchar, no existe. Entonces, ¿qué han hecho hoy día? Han creado aparatos que puedan escuchar eso, que hace 50 años no habían. Entonces han puesto eso en el piso y dicen, wow, están hablando los elefantes. Ajá. ¿Qué están haciendo hoy día los físicos? Los físicos, oh mi hermano, están locos. ¿Sabe por qué? Porque han empezado a dividir las partículas cada vez más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, y siguen dividiendo. Entonces se dan cuenta de que no es que no existe algo más pequeño, es que no tienen un objeto para verlo. Pero hay una cosa interesante. Escuche esto y le muestro el video. Imagine usted que aquí hay un átomo y luego logro dividirlo en dos, como una célula, como una mitosis celular. Ahora hay dos átomos. Los electrones que están girando en este átomo giran en cierto sentido, por ejemplo, en el sentido de las manecillas del reloj o en contra. Yo este átomo lo he dividido y un átomo de los que dividí lo llevo a la ciudad de Los Ángeles y el otro átomo lo llevo a la ciudad de Nueva York. Están totalmente separados. Voy al átomo de la ciudad de Nueva York y con una carga eléctrica hago que los electrones cambien el sentido de su rotación. Voy al de Nueva York y gira al otro lado. En ese instante, los electrones del átomo que está en Los Ángeles cambian también de dirección. Otra vez. ¿Cómo puede ser que lo que le estoy haciendo a este átomo esté afectando a un átomo a miles de kilómetros? ¿Sabe qué se llama eso? Principio de complementariedad de la física. Entonces los físicos dicen, ¿cómo? Parecería que todas las cosas están unidas. ¿Y qué dice la Biblia? Pero no hay nada físico que las una. No hay nada visible que las una. ¿Entiende eso? Ahora, el cuerpo de Cristo ha experimentado eso por años. Yo estoy orando y de repente siento carga de orar por China, por la iglesia perseguida en China. O en Corea del Norte, el país número 1 que persigue a los cristianos. ¿Usted sabe qué estaban haciendo la semana pasada en Corea del Norte? El gobierno estaba probando armas químicas con los prisioneros cristianos. Esta semana pasada hemos mandado alerta de oración por eso. Estaban probando armas químicas con creyentes. Yo no los conozco físicamente a los hermanos de Corea del Norte, pero me duele cuando les pasa eso. ¿Por qué? Porque estamos unidos con ellos por medio de ¿qué? Ahora, los físicos no utilizan esa palabra. Entonces están diciendo algo une esa partícula de Nueva York con la partícula de
Los ángeles, algo les está uniendo, no sabemos qué. Entonces han sacado una teoría, se llama la teoría de las cuerdas. A los que les gusta investigar este tema, métanse esta tarde al Google y póngale teoría de las cuerdas. Todo el material está en inglés en su gran mayoría, o teoría M. Y sabe, usted se va a quedar, son físicos, son agnósticos, son ateos hablando, diciendo algo así: la sustancia de la materia es algo que está por debajo de nuestra percepción. Todo lo que existe está unido entre sí. Lo dijeron antes de terminar el primer siglo los hermanos dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Y qué une todas las cosas? Les puedo hacer la tarea fácil a los físicos: Jesús. No, olvídelo. ¿Cómo va a decir eso? Eso es poco serio lo que está diciendo. Tal vez es poco serio. Tal vez nunca quieran usar esa palabra. Pueden decir que todo es unido por sonidos. ¿Y sabe qué dice Hebreos? Que es la palabra de Jesús la que une todas las cosas. Yo no espero que digan Jesús. Entonces, escuchar hoy día a los físicos, a los alemanes, a los suizos, a los europeos en sus congresos, es como estar en una cumbre de pastores. Y están locos con esto. Vamos a ver el video, por favor. Concéntrese, apague el celular, enchufe, alíñese en todos los sentidos. Manny va a ayudarnos. Puede mandarnos la señal, por favor. Espere, primero la imagen. ¿Puede darle más volumen? Empecemos de nuevo. Balls of matter act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen. Ahora sí, vamos a ir parando. José, escúcheme. Vamos a escuchar en inglés y él lo va a traducir un poquito para los que no agarren todo el inglés. Otra vez seguimos para ir escuchando juntos. Dura 4 minutos. Todos a la pantalla. Listo, ahora sí, José, cuando usted diga. Slit experiment. To understand this experiment, Para entender este experimento, primero tenemos que ver como pelotas pequeñas de materia. Así no vamos a poder. Pausa. Ya. Necesitamos que se escuche solo en inglés. Paremos, lo diga en castellano y seguimos, porque al mismo tiempo no se va a poder. Son términos bien especiales. Si alguien le puede ayudar a José, quizás atrás está solito ahí haciendo cámaras, luces, todo, y va corriendo de un lado al otro. Entonces, si hay un alma generosa y caritativa que lo ayude. Gracias, Luigi. Vamos a orar porque le salgan más brazos, José. No sé si así consiga esposa, pero puede ser complicado, ¿verdad? Me va a apagar el micrófono. Listo, cuando usted diga. Les presento un abuelito, se llama el abuelo Quantum. Es el personaje que estaba hablando. Ok. Here we are, the granddaddy of all quantum weirdness, the infamous double slit experiment.
To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. Maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So, they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour, the same interference pattern emerged. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits, and it goes through neither. And it goes through just one, and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. And it was here that physicists stepped forever into the strange, never world of quantum events. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. Wow. No, por favor.
¿Puede poner lo mismo pero sin sonido? Solamente para hacer algunos comentarios. ¿Lograron entender? Estamos hablando de partículas que tienen comportamientos distintos. Se supone que la materia es algo predecible. Yo tiro algo y va a caer, pero gracias a la física cuántica se tira algo y puede que no quiera caer. Entonces las leyes del universo de Newton están cambiando. ¿Por qué? Porque hay equipos que pueden medir lo que Newton no podía ver. Veamos un poquito las mismas imágenes. Dale. Aquí estamos viendo como están tirando balinas a través de la rajadura. Y esas balinas van por a través de una rajadura y hacen una línea completa atrás. Correcto. Pero ahí entonces van a hacer algo, van a dividirla y van a hacer 2 rajaduras y van a mandar las balinas por 2 rajaduras. Y al mandarlas por las 2 rajaduras, ¿qué es lo que hace? Hace 2 líneas completas atrás. Pero entonces hacemos lo mismo con agua y hacemos olas. Cuando va por una rajadura, se ve que la ola rompe y llega a la misma línea de atrás y es la parte más fuerte. Pero vamos a hacer lo mismo ahora con 2 rajaduras. Al hacerla con 2 rajaduras, vemos la misma ola, pero pasa por 2 lugares y no va recta. Entonces se intercambian y rompe el patrón original. Y al romper el patrón original, llega a diferentes áreas en la parte de atrás. Y la parte fuerte es adelante, ya no es en la parte de atrás. Como se rompe la ola, intercambia. Vamos a hacer lo mismo de nuevo con las balinas. La vemos que las balinas por 2 rajaduras van a 2 partes iguales. Pero con la ola no hace lo mismo. Se intercambia y se rompe. Pero vamos a ir cuánto más ahora. Y vamos a hacer una máquina que tira electrón. Y vamos a mandar los electrones por una sola rajadura. Cuando el electrón sale por esa máquina y llega a través de una sola rajadura, esas partículas pequeñitas hacen una línea sola. Pero lo vamos a ver ahora mandándolo por 2 rajaduras. ¿Qué pasa? Hace lo mismo que con las olas. Los electrones no salen, no es normal, no hay en cabeza. ¿Cómo pueden dividirse de esa manera si van por 2 rajaduras? Si van por 2 rajaduras se rompen y no hacen el patrón original que tienen que hacer. Hacen un patrón tipo las olas. Tipo las olas. Es interesante. Y los científicos, los físicos están pensando, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser esto? No da en mente cómo puede pasar. Entonces deciden mandarla una a una a través de las 2 rajaduras. Que supuestamente está supuesto a ser una sola patrón, una sola línea. Pero ¿qué pasa? Hacen lo mismo que las olas de nuevo, rompen y se dispersen y hacen varias líneas atrás. Vemos entonces que ellos se ponen a pensar, ¿qué es lo que pasa? El electrón rompe y después llega atrás y se diverse, se rompe en pedazos y forma el patrón tipo las olas de nuevo. ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde va? Se diverse, se rompe y va a diferentes lugares. Pero ellos todavía estaban pensando qué es lo que hacen y ponen una manera de medir un ojo para vigilar qué es lo que está haciendo porque no lo entendían. Y preparan un ojo para prepararlo para mirar y medir ese electrón como cruza. Pero el electrón entonces cambia. Y la partícula esa de electrón cambia por completo y ya no hace lo que estaba haciendo cuando no lo estaban mirando, cuando no lo estaban observando, cuando no tenía la máquina de medir. Y hace entonces una línea sola. Cuando va por los 2, hace sus 2 líneas. No se entienden entonces qué está pasando. Parece que cuando lo están vigilando, lo están mirando, él hace
lo que no hacía cuando no lo miraban. Y su patrón cambia. Gracias, pastor. Usted dirá, ¿y qué rayos eso tiene que ver con la mente? ¿Qué tiene que ver eso? ¿De qué me está hablando, pastor? ¿De qué me sirve esto para pagar las cuentas? Uno de los principios de la física es de que hay leyes, de que si esto es soltado y cae, va a caer. Yo no debo pensar, ¿caerá? Porque hay una ley que se llama ley de la gravedad que va a hacer que el objeto caiga. Ahora, cuando uno entra al plano de la física cuántica, se da cuenta de que las partículas, esto es, todo lo que existe está hecho de partículas, usted, yo y todo lo material, no tiene un comportamiento del todo predecible. Yo no pensé que él iba a hacer eso. ¿Vio? No pensé que iba a hacer eso. Ahora, resulta que las partículas no están funcionando de acuerdo a simples leyes. Ahí tiene la partícula que actúa de una manera, pero cuando lo miro, solo miro la partícula, voy a decirlo de esta manera, que se siente observada, decide actuar de otra forma. ¿Dónde están haciendo estos experimentos? En los aceleradores de partícula en Francia, en Alemania. Y los científicos están locos tratando de ver por qué cambia de comportamiento esta partícula si se supone que al ser materia debería funcionar siempre de manera predecible. En el capítulo 1 de Efesios, no lo busque, quiero que solo escuche, usted conoce este verso, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según verso 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, aquí dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre y dice que es ahí donde están nuestras bendiciones. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Las bendiciones no están en Miami, están en lugares celestiales. Entonces usted tiene una persona que, aunque tiene muchas promesas de Dios, no tiene dinero para pagar las cuentas, porque sus bendiciones están en lugares celestiales. Ahora, hablemos de física de nuevo. Según la física, a ver, yo puedo, volvemos a las partículas, yo puedo hacer que una partícula, si puedo verla, puedo hacer que esa partícula de ser A se vuelva B, si la puedo ver. El primer día, aquí el jueves, yo le conté una experiencia con un sistema nervioso central. Cuando yo entiendo que tengo acceso al mundo espiritual y cuando entiendo que todas las cosas en el mundo espiritual ya están hechas, cuando tengo acceso al mundo espiritual y cuando entiendo que en el mundo espiritual todo ya está hecho, yo tengo acceso a poder conseguir todas las cosas hechas ya. Imagínenlo de esta manera, perdón por usar esa palabra, pero no es mala palabra, aunque no describe exactamente lo que quiero decir. Imagine que usted necesita un objeto determinado, un vehículo para ir a trabajar. Usted le pide al Señor: dame un vehículo, Padre, pero el vehículo no parece venir. Entonces descubre este verso, que todas sus bendiciones están en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces resulta que uno dice: caramba, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo yo tener ese vehículo? Es fácil. Usted penetra al mundo espiritual y si puede ver ese vehículo, lo puede traer a este lado. O sea, ya existe. Ya existe. Pero no está en este lugar. Pero si yo puedo hacer que este venga acá, ya está hecho, correcto. ¿Y cómo hago que venga acá? De dos maneras.
mirando y declarándolo. Ahora, es más o menos como cuando uno quiere ir a comprarse una ropa o un vehículo. Normalmente uno no va a una tienda, a un concesionario de vehículos y dice, quiero un auto. Entonces vende el vendedor y le dice, ¿qué tipo de auto? Cualquier auto. No, eso es difícil. Normalmente usted tiene una idea del auto que quiere. Quiero que sea un van, quiero que sea un deportivo, un sedán, quiero que tenga 4 puertas o así. Somos 6 personas en la familia, necesito un vehículo con 3 filas de asientos. O sea, usted tiene una idea. No puede decir lo quiero quizás hasta en el color, aunque algunos pueden tener hasta el color decidido, ¿verdad? O el panel de volante. Pero ya tiene una idea de lo que está buscando. Entonces, cuando usted entra al parqueo, donde están todos los carros, me gusta aquel, ¿me entiende? Hay uno que se conecta con usted y digo, yo quiero ese carro. Pero no entra usted y dice, a ver, deme, sí. Muchas veces lo que llamamos fe es más o menos esto. Quiero este. Y el dueño le dice, perdón señor, ese es mi auto. Perdón, disculpe. Entonces, no, uno tiene que entender qué es lo que está buscando. Un tumor está hecho de partículas. Si yo puedo hacer que las partículas se manifiesten, también puede ser que las partículas desaparezcan. Si una cosa me demuestra el documento de física cuántica, es de que en realidad todas las cosas que existen pueden ser alteradas. Todas. Entonces el médico le dice, usted tiene un cáncer terminal. Si yo digo tengo cáncer terminal, como dice el médico, estoy sonado. ¿Por qué? Porque me estoy uniendo a un diagnóstico que en el fondo, si usted se da cuenta, no es concluyente. La física misma le demuestra de que eso no es definitivo. Es como cuando uno agarra un escáner o una radiografía. Mire, ¿se acuerda usted de los sonares que antes hacían a los bebés hace 20 años cuando uno quería tener un bebé? Era una mancha y le decía, ahí está el bebé. Ah, aquí está su querida. No, señora, esas son sus pompitas. Mire, tarde de cabeza. Ay, perdón. ¿Quién lo podía leer? ¿Quién veía antes eso? El médico y eso, ¿no? Porque por aquí está, y mire, ¿y es niño o es niña? Mire la pregunta. Parece que es niña y era niño. ¿Se acuerda? Porque eran unas manchitas. Hoy día casi se les ve hasta las uñas en las ecografías y en los sonares. Se ve hasta las uñas. Es impresionante. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿El bebé que se muestra más? No, el sistema de visión ha sido amplificado. ¿Qué es la fe? Es usar los lentes correctos. Es básicamente eso. Entonces viene la persona y me dice, tengo un cáncer terminal, mira la bola que tengo acá, perfecto. Y usted la puede tocar. Ahora, ese precioso versículo que dice que nosotros llamamos las cosas que no son como si fueran, dése cuenta de esto. Ese pedazo de tejido que se llama tumor está sujeto a leyes y existe porque es una manifestación de las tinieblas. Tú sabes que tu cuerpo ha sido diseñado por Dios para no morir. ¿Y por qué envejezco y muero? Como consecuencia del pecado. Hablando yo con una oncóloga me decía, es interesante, Fernando, cuando se produce un tumor canceroso y la persona después de unos años muere, se produce algo bien interesante en las células cancerosas. No mueren. O sea, me explico, voy a decirlo así. Supongamos que el ciclo de una célula de vida puede ser, digamos, de 20 días, 30 días, tiene un lapso de vida. Pero Dios creó las células para que sean eternas. Si no, nos explicaría la vida continua, ¿correcto? Entonces resulta de que el cáncer descubre cómo vivir para siempre. Me explico, va a morir en la célula cancerosa cuando muera el paciente. Si el cáncer le duró 4 años, esa célula vivió 4 años.
Si el cáncer vivió 20 años, esa célula vivió 20 años. No murió en ningún momento. Entonces vamos a suponer que era un cáncer en el hígado. Voy a decir algo. Una célula hepática puede vivir, digamos, 8 meses, pero le dio cáncer en el hígado. La célula hepática mutó, se volvió agresiva y empezó a trabajar en contra del cuerpo, ¿correcto? Esa célula hepática, en vez de vivir 9 meses, ya cancerosa, decide no morir. Y puede vivir lo que va a vivir el paciente. Si va a morir con el cáncer hepático 5 años después, hace 5 años que esa célula hepática vive. ¿Por qué no se murió a los 9 meses? Porque descubrió el cáncer, cómo no morir. Ahí me doy cuenta que la capacidad de mi cuerpo de vivir para siempre está en mí. Sé que estoy yendo muy rápido porque son muchas cosas, ¿capta? Ahora, hablemos de Efesios 1. Yo sé que mis bendiciones están en lugares celestiales en Cristo, qué bueno. Sé que hay más de 3,000 bendiciones acá, qué bueno. Pero ¿por qué no veo que eso se manifieste en mi vida? Entonces, ¿qué hace el enemigo? ¿Se acuerda usted de Balaam y Balac? Este viejo profeta del Antiguo Testamento. Él debe liberar una maldición a Israel. El tema es este: Dios no quiere que su boca se abra, ¿correcto? Entonces se pone en medio de él y su pueblo. Yo le pregunto, ¿qué interesa que ese hombre vaya y maldiga a Israel? ¿Acaso el Dios de Israel no está con su pueblo? Claro que está con su pueblo. Pero ¿qué pasa cuando una persona se suma a la voz del infierno? Me explico. Si usted es un pastor que está metido en una zona complicada y está peleando porque el reino de Dios crezca, usted está en la lista de muchos enemigos. Ahora, eso no me interesa. Son gajes del oficio. Pero ¿qué pasa cuando la propia gente de mi congregación se suma a esas voces? Ahí voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque el diablo no puede hacer nada por sí mismo, necesita la cooperación del hombre. Entonces, ¿qué sucede? Yo le decía ayer un principio que no sé si llegué a transmitirlo muy claramente, me fui preocupado de eso en la noche. Le decía, usted tiene que tener mucho cuidado con lo que escucha. O sea, el primer paso para cambiar mi manera de pensar es tener cuidado con lo que oigo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una familia que me maldice con frecuencia? Ay, mi mujer se olvida todo el tiempo las cosas. Ay, sí. Entonces estoy peleando contra varias cosas. Yo sé que ¿me entiendes? Somos familia, nos amamos. Sí, yo sé que no hay en ninguno el deseo de destruirnos, pero las palabras que salen de ese proceso me afectan. Le estoy mostrando que las partículas son afectadas solo con verlas. Imagínese si a las partículas usted les habla. Este es un tema complicado, es muy profundo y no pretendo que ustedes lo agarren con todo en minutos que tengo hoy. Pero si algo quiero despertar en ustedes, y que despertó el Señor en mí hace unos años atrás y en estos 2 años que andamos mirando este tema, es de que de verdad hoy día nosotros somos seres creativos, somos co-creadores con Dios y podemos empezar a cambiar nuestro entorno. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer con la gente? Yo oro porque la gente abra sus ojos y empiece a ver la realidad. Vamos a ir al libro de Hechos un momento, por favor, capítulo 26. Busque ese verso, me va a ayudar que usted también lo vea. Y resulta que es más fácil trabajar con niños, por ejemplo. Este tema, si usted ve eso, son dibujitos hechos para niños. Un niño lo agarra al momento. ¿Quiénes están trabajando con esto más efectivamente? New Age, la nueva era. ¿Por qué? Porque están abiertos a lo espiritual, aunque sea demoníaco. En cambio, nosotros estamos atados a la tradición. Entonces ellos están sacando ventajas de un tema que no les corresponde. Ese es el tema.
En el libro de Hechos, capítulo 26, verso 15, Pablo está hablando acerca de su testimonio. 26:15. Y dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire cuál era el ministerio de Pablo. Ahora le voy a decir algo, ese es el ministerio de todos nosotros. Pensamos que hay 5 ministerios, en realidad hay 23. Y pensamos que significa ser parte del rol de la planilla de la iglesia. Ahora sí soy ministro. No, todos tenemos esta obligación. ¿Cuál? Abrir los ojos de la gente. ¿Para qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahora, comprenda algo. Cuando una persona no conoce a Dios y le van las cosas mal, pierde la familia, le va mal en el negocio, está bien, lo entiendo. Pero conociendo al Señor, hay gente que vive en tinieblas. No sabe por qué pasa esto, no sabe por qué no tiene dinero, no sabe por qué le va mal, no sabe nada. O sea, se supone que estamos en luz, se supone que hoy día podemos caminar con un nivel de comprensión. La iglesia debería tener la capacidad de saber leer lo que está pasando, mis hermanos. Dice, para que abran sus ojos, se convierten de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás. Él los mantiene en ignorancia. Ahora, ¿usted cree que en la iglesia hay sabiduría absoluta de Dios? ¿Qué pasa cuando en la iglesia también hay ignorancia? Sí me convertí, se convirtió mi corazón, amo al Señor, pero no mi mente. Mi mente sigue atrapada en prejuicios, en mi cultura, en mi manera de pensar. ¿Cuánta gente se viene a este país, la nación más rica del mundo, y sigue viviendo ahí como un centroamericano pobretón? Usted entra a su sala y tiene un televisor de 70 pulgadas y toda su casa es un desastre. Nada del orden que hay en este país se le ha pegado. Sigue viviendo igual, sigue comiendo las mismas cosas. Entonces, obviamente, aún le cuesta aprender el idioma. ¿Sabe por qué? Porque su corazón se ha quedado clavado con su primera nacionalidad. Es triste. La mayoría de los latinoamericanos sabe que somos medio desordenados. Entonces el hecho de que estemos acá no significa que de momento somos prósperos y somos ordenados y tenemos un lindo jardín. O sea, hay todo un proceso que debemos hacer. Dice, para que reciban por la fe, es la fe el instrumento, que es en mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, si usted pone su dedo ahí un momento, porque voy a volver a este texto, y se va a Primera de Juan, va a darse cuenta que en realidad el patrón que Dios tiene para llamar a su gente no ha cambiado. En Primera de Juan, capítulo 1, hablando el apóstol amado, dice, versículo 1 de Primera de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con Dios el Padre y con nosotros. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Recuerda usted, no podemos dar lo que no tenemos. Dice aquí en Hechos 26, ponte de pie, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Me estás siguiendo? Resulta que en el mundo espiritual está la explicación de todas las cosas. Resulta que usted es un ser espiritual. Resulta que si se alinea como en el gráfico del niño, y su espíritu va a poder escuchar a Dios claramente. Yo no puedo hacer que mi hijo se convierta. Ok,
Es la voluntad de Dios que se convierta. Sí, la palabra dice que si yo creo en Jesús, mi casa entera. ¿Por qué no se convierte? Bueno, hay algo que le impide ver al Señor. ¿Por qué no se alinea? Y le pregunta al Señor y usted se encarga de ese tema. Entonces hay muchas cosas que nosotros las dejamos sueltas simplemente porque no queremos entender de que podemos nosotros provocar un cambio en ese entorno. Abrir los ojos significa sacar a la gente de la ignorancia. Amén. Satanás gobierna sobre la ignorancia, sobre las tinieblas. Él aprovecha justamente las tinieblas para eso. Hay dos tipos de ignorancia. Las cosas que tú no conoces. Las cosas que tú no conoces o sabes. Y lo que sabes pero no lo ves. Voy a dar ejemplos. En noviembre de este año estábamos en un viaje y de repente yo me enteré que una persona del grupo, éramos 108 personas en un viaje, una muchacha del grupo de 22 años tenía un tumor en el cerebro. Yo no sabía. Uno de los días vi que oraban por la muchacha. Al día siguiente vi que oraban por la muchacha. Un día después vi que oraran por la muchacha. Entonces digo, ¿por qué están orando por ella? Y me dicen, pues mira, tiene un tumor en el cerebro, grave. Y la van a operar la próxima semana. Wow, ok. Sus papás eran parte del grupo y ella tenía sus hermanos con nosotros. Pasaron unos días y yo me quedé pensativo también en este tema. Entonces estábamos en otra ciudad, porque estábamos recorriendo varias ciudades. Y estando en esa ciudad teníamos una reunión donde íbamos a orar todos. Estando ahí, de repente yo la vi a la muchacha entrar. Yo sentía compasión por ella, ¿me entienden? O sea, creo que la primera señal de comunión y de hermandad es que nos duele cuando alguien sabemos que está mal. Ella tenía pérdidas se desvanecía, cosas así, por tremendo tumor en la mitad del cerebro, ¿verdad? Entonces yo le pregunté al Señor, ¿me permites orar por ella? Ahora, yo quiero entender, por favor, quiero entender que yo no sé cómo opera la sanidad divina completamente. Es un tema bien delicado. Yo recuerdo el prólogo de un libro de un hombre que hace mucha sanidad hace años. Él decía en el título de su libro, en su prólogo decía, iba a poner de nombre a mi libro, ¿verdad? La forma de ser sano. Pero el título final del libro fue Algunas maneras en las que Dios sana. Dice, después de más de 30 años de estar orando por la gente enferma, me doy cuenta de que todavía no entiendo muy bien cómo funciona el tema de la sanidad. Entonces el libro pretendió ser más sencillo, o sea, no tan pretencioso en su, así sana el Señor, sino algunas formas en las que el Señor sana. Entonces yo simplemente le dije, Señor, ¿puedo orar por ella? Y me quedé esperando. Y de repente el Señor me dio un versículo. Le hablaba a David, pero la respuesta decía así, haz lo que tú sientas hacer porque Dios está contigo. Entonces yo me paré y le dije, quiero que vengas aquí para que oremos por ti. La hice sentar en una sillita al medio de toda la gente. Entonces estábamos orando y le pregunté, ¿dónde está el tumor? Y me dijo, aquí. Bueno, entonces lo único que hice fue algo que aprendí a hacer algunos años atrás, fue alinearme y meterme en el espíritu. O sea, así como sé que mi mano está acá, mi otra mano está acá, sé que mi espíritu también tiene manos. Entonces yo introduje mi mano espiritual en su cerebro, a tal punto que podía tocar la parte cortical de su cerebro, donde está el tejido mismo. Busqué, hice una simple operación, le empecé a hablar al tumor y le dije, mira, yo te voy a ahora recoger. Empecé como quien recoge la hierba seca del jardín con un rastrillo, usé mis dedos así y parecía como si le estuviera peinando con mis dedos, nada más. Y le hablé al tumor, le dije, mira, yo te prohíbo seguir haciendo daño a este cerebro. Y le empecé a hablar.
Duró unos 5 o 7 minutos, nadie cayó al piso, nadie tembló, nadie gritó, nadie lloró. Le dije, bueno, ve a tu lugar por favor y siéntate. Y seguimos con la reunión. 3 días después ella tuvo que dejar el grupo porque tenía que ir a la operación. Le abrieron la cabeza. Cuando los médicos vieron el tumor se había enquistado. Y era interesante porque dijeron, ¿qué le ha pasado a este tumor? Porque estaba como cepillado. Se volvió como una nuez seca, así chiquitito. Ya estaba muerto el tejido, estaba muerto. Se endureció y se secó y lo tomaron y lo sacaron directamente. Ahora, parecía divertido porque cuando yo recibí el reporte y ya me enteré de todo, lo divertido era el saber de que aún había quedado como un ñoqui. ¿Conocen los ñoquis? Tiene como las huellas de un peinecito, ¿verdad? Por el tipo de aparato. El tumor quedó como un ñoqui, como que un rastrillo yo hubiera pasado ahí. Entonces, es interesante, cuando yo empiezo a entender la manera en que nosotros podemos gobernar sobre las cosas, descubrimos que tenemos, si somos capaces de ver. Alguien diría, pastor, si uno tiene fe no necesita ver. Es correcto, pero si tú no ves, tu fe no tiene forma. Es como cuando usted va a un terreno, ¿me entiende? Y se compra un pedazo, unas acres para hacer su casa. Ahí está su casa. No, ahí no está su casa, está un pedazo de terreno pelado. Pero sabe, la esposa mira y dice, allá va a estar mi sala. Y por allá va a entrar la ventana, y por allá va a ser esto. Ella empieza a mirar algo donde no hay. Ahora, cuando reúne al arquitecto, mire, el arquitecto se reúne con la familia. La señora no dice, quiero una casa, ¿verdad? Le dice, mire, quiero que la casa sea así. Quiero que tenga 2 pisos, tantas recámaras, quiero que tenga así, quiero un baño con un jardín interior. O sea, ¿qué está haciendo? Está sacando cosas del mundo de las ideas. ¿Qué es nuestra imaginación? Nuestra imaginación es la capacidad de ver cosas que no son, pero que las podemos dibujar en nuestra mente. Yo quiero que sea así. No me gusta así la fachada. Quiero que sea así. Así me gusta. Note, lo que hace el arquitecto es capturar tus ideas y los pone en un papel. Lo pone bien bonito. Luego lo mete a la computadora y le dice, mire, así va a ser, así va a ser. Y todavía le dice, no quiero la chimenea así, lo quiero así. A tal punto que tiene forma. Cuando usted mira el terreno, no hay nada. Pero cuando miro el plano, ahí, bueno, ¿entiende? ¿Puedo vivir en el plano? No puedo vivir en el plano. Es un papel. Pero sabe, estoy capturando algo del mundo de las ideas y lo estoy poniendo en un papel. Entonces resulta que el profeta Habacuc recibe una instrucción gloriosa. Escribe la visión. Porque aunque tardare, vendrá, ciertamente llegará. ¿Vio? Usted ha sido mandado como pastor a una comunidad, a tal lugar, a tal ciudad. Bueno, la primera cosa que usted debería hacer es meterse con Dios y recibir instrucciones. ¿Qué debo hacer aquí? Levantar una iglesia. A ver, hablemos en términos generales, pero ahora hablemos en términos particulares. ¿Qué? Si Dios te llevó ahí, es porque solo tú puedes hacer algo ahí. Entonces yo me debo sentar y el Señor me va a mostrar un plan de trabajo. Y sabe, eso lo voy a anotar. Yo tengo anotado lo que el Señor me dio cuando tenía 16 años atrás. En ese tiempo éramos simplemente amigos con la que hoy día es mi esposa. Y ella le oró al Señor, bien jovencitos los dos, y le dijimos, ¿qué vamos a hacer el resto de nuestra vida? Y nos dio una palabra en Isaías. La palabra decía así: he aquí haré algo nuevo, no lo conocerás. Abriré delante de ti caminos en el desierto, sendas en el desierto, ríos en la soledad. Haré algo nuevo, no lo vas a conocer. Dígame si yo entendí. No entendí un ápice. Pero ¿sabe qué hice? Anoté. 12 años después de estar en esa congregación, yo me di cuenta que estaba enseñando cosas que los misioneros americanos no estaban de acuerdo y no entendían. Entonces cada vez que yo predicaba algo, provocaba un problema en la iglesia. ¿Me entiende? Que provocaba una crisis. Yo no quería ir a la iglesia, pero veía cosas. O sea, me refiero, empecé a enseñar cosas. Entonces recuerdo que un día nos reunimos con la misionera, con la americana muy seria.
una mujer de más de 65 años que nunca se casó ni se cortó el cabello en toda su vida. Qué maestras, ¿verdad? Qué maestras más tremendas. Me dijo, Fernando, estoy preocupada por ti, porque tú estás enseñando cosas que nosotros no las reconocemos. Y sabe, me di cuenta de que empezaba a cumplirse la palabra. Estaba haciendo cosas que no eran reconocidas. Entonces yo recuerdo que le dije, pastora, me quiero retirar de la iglesia, me quiero ir, permítame irme. Me dijo, claro. Ahora éramos hijos espirituales muy amados de ella. Y recuerdo que le dije, ¿puede bendecirnos? Y me dijo, no, no te puedo bendecir porque no estoy de acuerdo que te vayas, pero no te puedo retener. Gracias, pastora. Y nos fuimos. Después de 12 años salimos con mi familia sin saber qué hacer. Y sabe, me doy cuenta toda mi vida hasta el día de hoy, 28 años después, de que siempre estamos enseñando cosas un poco más adelante de lo que el promedio de la gente está enseñando. Ahora, ¿sabe por qué? Porque Él me dijo que iba a hacer algo nuevo. Entonces yo entendí que lo que anoté un día me está siguiendo, no está mal. Cuando la primera vez yo hice un evento de intercesión territorial en mi ciudad, en la ciudad de La Paz, fue el año 1996, hice un evento tremendo. ¿Sabe qué? Literalmente los pastores de mi ciudad me sepultaron. Era la primera vez que alguien hablaba acerca de spiritual mapping, que hablaba acerca de las columnas de iniquidad de mi ciudad. Me mataron. Fue terrible, fue atroz. Hoy día mucha gente enseña de eso en mi ciudad, pero en su momento nosotros pagamos un precio terrible por hacerlo. Y sabe que aprendí a no quejarme, porque Él me dijo que iba a hacer algo nuevo. ¿Cuántas prédicas he escuchado de física cuántica? ¿Vio? Entonces, si yo sé que lo que, entiende, yo sé que lo que voy a enseñar no lo puedo leer en un libro, porque no hay. O si hay, quizás ni es cristiano. ¿Capta? Ahora, entendí mi llamado, lo anoté. Y he aprendido a vivir con eso, de que quizás voy a hablar cosas que la gente no va a entenderlo, que no son para multitudes, sino para un pequeño grupo de gente. Ahora, Dios le dice a Pablo, oye Pablo, ¿sabes qué? Tú vas a hacer esto. Yo no sé qué le dijo que haga el Señor a usted, pero si Dios lo llamó, por ejemplo, a tomar una ciudad y no lo está haciendo, aunque esté haciendo cosas buenas, usted tiene un problema. Está haciendo algo que Dios no le pidió que hiciera. ¿Lo agarró? Entonces Pablo dice, ay de mí si no predico. ¿Por qué dice ay de mí? El más grande exponente de la gracia, ¿por qué dice ay de mí? Porque él sabe que él existía para una sola cosa. En el momento en que él le predica a Félix, sabe que su tiempo en esta tierra terminó. Ya no tiene a quien más predicarle. Y se va. Tú estás aquí y vas a estar aquí solo el tiempo necesario para terminar tu trabajo. Ahora, si no sabes cuál es, tienes un problema. Volvamos al ejemplo de la muchacha y voy a cosas bien específicas. Hoy día estamos en un problema bien grande porque estamos bombardeados por muchos comentarios. Por ejemplo, hay una crisis de lo que es el autismo, la bipolaridad, comportamientos extraños de conducta, o sea, 1000 cosas. Yo le decía anoche, y ahora usted lo puede entender, es medio complicado que lo último que vea antes de dormir sean las noticias. Porque si al observar una partícula esta cambia de comportamiento, imagínese al escuchar todas las amenazas y que viene la influenza y viene la gripe porcina y viene no sé qué y viene no sé cuánto, se da cuenta, nos metemos en un tremendo problema. Ahora, si yo sé escuchar correctamente, voy a escuchar lo que Dios dice de lo que está pasando. ¿Estamos bien? A partir de eso, nosotros hoy día hemos armado un equipo en muchas partes del mundo donde estamos tratando de ayudar a problemas o personas que tienen problemas que no tienen un remedio. Hace unos días escuchaba una mamá en la costa oeste de Estados Unidos y me dice, le han diagnosticado autismo a mi hijo de 3 años. Entonces yo le dije, la primera cosa que tú tienes que hacer es no declarar que tu hijo tiene autismo. ¿Sabes por qué? Porque el autismo ahorita es una bolsa grande donde se mete un montón de cosas que no tienen nombre.
Básicamente lo que él tiene puede ser un problema de relación, de comunicación. Nada más, un problema de aprendizaje. Entonces la primera cosa es que tú no me repitas el diagnóstico de un hombre que está tirando los dados. ¿Por qué? Porque puede llegar a tener autismo si tú piensas que realmente puede tener autismo. Si usted piensa que la ciencia sabe lo que hace, tiene un problema, no sabe lo que hace. Simplemente, por ejemplo, con un problema tan común, la epilepsia, entre al Google y ponga causas de la epilepsia. Y va a ver que un médico dice que hay 20 causas, otro dice que hay 3, otro dice que hay 5, otro dice no se sabe las causas. Y estoy hablando de algo que se supo diagnosticar ya hace muchos años. ¿Qué le digo de la bipolaridad? O del autismo, o de la esquizofrenia. Entonces, ¿qué pasa? Usted va al médico y le dice, su hijo tiene autismo, y a usted se le cae el mundo encima. Ahora, ¿qué va a usted creer? Yo hablaba con unos amigos que tienen un pequeñito con problemas, y la mamá es profeta, y me dijo, no voy a aceptar ese diagnóstico. Le dije, bien, mujer, correcto. Entonces, ¿qué debo decir? Pues di que tiene un problema de conducta, di que tiene un problema de aprendizaje, porque técnicamente eso es. Entonces estamos empezando a enseñar a la gente a ministrar. ¿Y saben cómo ministramos a estos chicos de todo tipo? No hay nada extraño en esto. Los ministramos cuando están dormidos, porque yo sé que su alma y su espíritu no están dormidos, y sé que el problema del autismo está en el alma, no en el espíritu. Les estamos enseñando que los ministren dormiditos, está descansado el cuerpo, y empiecen a declarar cosas sobre él. Ahora, no es una declaración venir que todas las cosas que se le vengan a la cabeza. O sea, nosotros pedimos que se le haga un escáner cerebral al muchacho. No vamos a orar por un niño que no vemos un escáner. Yo tengo equipos de personas, tengo psiquiatras, psicólogos en diferentes partes. Me mandan el escáner, se lo mando a ellos y les digo, ¿hay un problema físico en su cerebrito? Sí, mira, aquí hay una irritación en el lóbulo derecho. Ok, ¿en qué le debería afectar esto? En el lenguaje. Ok, vamos a orar porque esa irritación desaparezca. Entonces le digo, ¿sabe qué, hermana? Usted cuando duerma lo va a hacer echar de lado tal que quede el lóbulo derecho arriba. Entonces usted va a poner su mano muy suavemente sobre él y le va a decir, lóbulo derecho, en el nombre de Jesús, usted va a hacer esto. ¿Por qué? Acuérdese lo que dice la palabra. Dice que Jesús recibió autoridad sobre todo nombre que se nombra. Lo peor que le puede pasar es que le digan que usted tiene una enfermedad que no saben qué es. Si usted no tiene nombre, es difícil que lo pueda llevar a la cruz. Pero si le han dicho que tiene una irritación en el lóbulo derecho, entonces ya tiene nombre eso. Entonces yo le digo, irritación en el lóbulo derecho, te ordeno ahora que tal, y le enseño al cerebro que recupere la forma que debe tener. ¿Cuánto tiempo lo hago? Lo vas a hacer por lo menos 6 meses, todas las noches. Wow, y eso va a ayudar absolutamente si crees que tu palabra tiene poder. Entonces note usted, de esa oración, Señor, tócalo, Señor, ayúdale, Señor, yo cancelo, rechazo al diablo. O sea, a ver, espera, ya, yo sé que esa es la angustia de la mamá, del papá. A ver, ahora, pam, ya, cálmate. Bien, ¿dónde está el problema? No han encontrado nada en el cerebro. Ok, entonces está en su alma. Sí, ¿en qué parte? ¿Dónde usted puede ir a buscar ayuda para alguien en el alma? No hay nadie, ok. Entonces vamos a empezar a entender qué está pasando aquí. Cálmate, sécate las lágrimas, vamos a pelear por tu hijo. Entonces, ¿qué pasa? La mamá ve a su niño echado y empieza a ministrar. De cierta manera, le digo, ¿sabes qué? Vas a dormir con música profética a tu niño todas las noches, porque vamos a fortalecer su espíritu. Usted entendió que el espíritu se une al alma a través del corazón. Necesito que lo ames mucho a tu hijo. El amor es impresionantemente fuerte. Entonces la música, y empezamos a trabajar de tal manera que el niño empieza a reaccionar. Por ejemplo, un chico autista pierde la capacidad de aprender de manera natural, como un niño aprende todo el tiempo, pero un niño autista se bloquea en algunas cosas. Puede ser un gran pintor, pero no sabe amarrarse los zapatitos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo debo saber, por ejemplo, si tiene problemas para coordinar movimientos finos, ya no sabe cortar. Yo necesito saber qué parte del cerebro es la que provoca eso. Ay, pastor, sabe, yo oro a la antigua. Señor, lo toco en el nombre de Jesús, el fuego del Espíritu. Sí, y puede funcionar, sí, yo me callo la boca. Pero si no funciona, le estoy dando otra opción.
O sea, ¿me entiende? El evangelista de hace 40 años, ¿qué le importaba lo que sea? Y lo hacía bien. Cierto, mi respeto para él. Pero si no le funciona, ¿qué tal si hacemos esto? Entonces yo le digo, mire, en el cerebro, esta parte es la que funciona en motricidad fina. Ok, ahí hay un daño del enemigo. Entonces vamos a orar. Hace apenas 6 meses estaba en una ciudad de Colombia y de repente se acercó una mujer y me dice, pastor, ¿sabe? Mi hija tuvo un problema de nacimiento. Le faltó un pedazo del cerebro. Nació sin un pedazo acá. Y ha tenido epilepsia toda su vida. En este momento la chica tiene 17 años. Ya dejó el colegio apenas, no sabe lo que ha sido seguir el colegio, pero decidimos que no iba a entrar a la universidad porque fue un infierno el colegio. Le venían 3, 10, 15, 5 convulsiones por día. Era horrible. ¿Sabe que un pastor me regaló un material suyo acerca de psiconeuronales? Lo puse frente a mi hija y le vino la crisis epiléptica en ese momento al ver el video. Entonces llamé a mi pastor y empezamos a orar por mi hija. Mi pastor es un pastor de la denominación, ¿a usted qué le importa? Y ellos no creen en estas cosas. Pero de repente estando orando, algo pasó y vio que un demonio, parecido a un ave, como un murciélago, estaba sobre los hombros de mi hija y tenía una de las uñas largas y la metía en el cerebro. Y vio cada vez que él la metía en el cerebro ya tenía convulsiones. Él no se animó a decir nada porque pensó que era la pizza de hace un rato, ¿verdad? Y cuando quiso poner su mano donde supuestamente metía ese demonio la uña, que hubiera sido un profeta, ya era el momento en que sacaba el corta uñas, ¿se entiende? Pero era un pastor que en su vida vio nada. Entonces quiso poner su mano y de repente apareció un ángel. Le estoy diciendo lo que me dijo el pastor y al lado está la mamá. Y el ángel le dijo, no toques tú esto. Y el ángel le arrancó el gancho, la uña del cerebro de la niña. La niña dejó de convulsionar. Y el ángel vino y le puso un pedazo de cerebro. ¡Puc! Todo esto lo está viendo él. Él no dice nada, empieza a relatar, se anima, porque el ángel le dice, ¿puedes decir lo que estoy haciendo? Entonces él empieza a hablar. Unos días después, ella va a su control médico, le han sacado un escáner y el cerebro está completo. Está completo. El problema era para el pastor, lo podían echar de su denominación por decir lo que acababa de pasar. Ahora, el ángel, miren, a mí me gustaron 3 cosas, sé que debo parar un minuto para un pequeño break. Hay 3 cosas en esa experiencia que me gustaron mucho. La primera cosa es que el ángel no le obliga al pastor a hacer algo que él no está seguro de hacer. ¿Verdad? Y dije, no, tranquilo, yo me encargo. La segunda cosa es que le dice, tu papel aquí es hablar. ¿Se acuerda usted de Zacarías cuando el ángel ve y le dice, vas a tener un bebé y se va a llamar Juan? Y él, no, bebé, cállate. ¿Por qué te callas? Porque tus palabras pueden hacer abortar al niño. No vas a hablar hasta que él nazca. ¿Sabes cuántas cosas te perdiste en tu vida por haber sido un bocón? Por haber dicho lo que el infierno quería decir. Padre, manda un ángel que me ayude. Es que no lo va a hacer con frecuencia. ¿Sabe por qué lo hizo con Zacarías? Porque el Espíritu Santo todavía no actuaba como actúa hoy. La tercera cosa que me impresiona de esa escena es de que esa parte del cerebro estaba en el mundo espiritual. Mi hermano, no te crece el cerebro. Dígaselo a esa niña que acaba de entrar a la universidad. Dígale que no es posible, que no es bíblico. Dígale que la denominación no acepta eso. Dígaselo. Que ya no toma medicinas, que ya no tiene convulsiones. Dígalo al pastor que no sabe cómo explicar esto y simplemente dice, yo vi esto. Sí, exacto. El espíritu que está detrás de la epilepsia es como un pájaro y una uña, en realidad la uña aquí atrás. No se haga problema. Es que yo no creo en eso, no hay problema. Hay gente que tiene más fe a las pastillas que a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Estamos viviendo en un tiempo en el cual el mundo espiritual cada vez está siendo más visible.
Lo interesante es que se está haciendo visible aún para los hijos de las tinieblas. Y a veces nosotros no lo vemos. Le voy a explicar un poquito de cómo tratar algunas cosas y luego vamos a hablar de las finanzas después de un pequeño break. Sé que tenemos un pequeño corte, como 15 minutos para descansar y ahí estamos. ¿Sí? ¿Para decir algo, pastor? Ok. Y a ver si sacamos sonido del equipo, aunque usted no quiere, para escuchar el canto de las estrellas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Un aplauso fuerte al Señor con mi hermano Fernando Rueda. Vamos a sembrar ahora y vamos a hacer pacto con esta palabra que estamos recibiendo en este momento y vamos a conectar nuestras ofrendas. Si alguien quiere sobre, por favor, levante sus manos. Sugieres. Gloria sea al Señor. Es momento de sembrar, de pactar. Amén. De esa palabra que estamos recibiendo, de esa enseñanza que estamos recibiendo en este momento.